a nivel nacional como el cuarto problema que ¿por qué? Porque es el tema de la necesidad de la reconstrucción. El terremoto pudo visibilizar la pobreza que existe también en el Ecuador, si bien ha habido una reducción, sí, de la pobreza en estos periodos, pero han habido zonas que son muy, muy vulnerables y justamente y precisamente hubo el desastre natural también en Ayuriquín, 300 familias estuvieron afectadas, entonces es una situación complicada. Sobre el desempleo, si nosotros hablamos de la evaluación por áreas de gestión del gobierno, precisamente la generación de empleo es una de las áreas de mayor evaluación de ineficiencia por parte del gobierno. Y si el gobierno... Esto valorado durante toda la administración. Durante toda la administración siempre fue un inconveniente. En mayo del 2010, el 30% de los ecuatorianos decían que era ineficiente la gestión del gobierno en cuanto a la generación de empleo y hoy es el 17%. Si esto lo asociamos a los indicadores oficiales, podemos evaluar que desde el 2007 al 2016 ha habido un incremento de 920,000 personas que están entre desempleadas, subempleados o tienen un empleo inadecuado. En el año 2007 existían 2.977.000 personas en esta situación. Hoy existen casi 4 millones de personas, es decir, 3.897.000 personas. En estos dos últimos años comparados del 2014 al 2015, crecieron 85.000 personas desempleadas. Y del 2015 a marzo del 2016, ya existen actualmente 91,000 personas desempleadas. Entonces, solo en este periodo. Solo en este periodo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que eso es lo que refleja la preocupación principal de la población. Nosotros estamos desarrollando trabajos interesantes de apoyo al área privada y pública, lógicamente para el área privada, para que puedan enfocar mejor sus actividades. En el estudio que desarrollamos últimamente a nivel de las empresas, habíamos visto que 6 de cada 10 empresas habían tenido que tener un ajuste en sus procesos. Les habíamos preguntado, ¿y cuáles son esos ajustes? 40% mencionaron que tuvieron que disminuir personal. Entonces, eso es una preocupación real. De esto estamos hablando de empresas micros, medianas y grandes. Entonces, no es un tema simplemente de percepción. Definitivamente el tema de la percepción está ahí de la gente, pero es lo que están actualmente viviendo los ecuatorianos. Hay áreas en efecto que cuando les preguntamos a la población sobre los cambios, ¿qué es para ellos un cambio, por ejemplo? Porque en efecto, usualmente un gobierno entra y la gente busca un cambio, ¿no es cierto? Busca un cambio de accionar. En el año, nosotros estábamos mirando que en el año 2010, la evaluación por áreas del gobierno tienen una evaluación positiva, sobre todo en las áreas de educación. En el 2010 tenía 71, hoy tiene 62. En el manejo de la salud tenía 71, hoy tiene 59 puntos de aprobación, de eficiencia, calificación de eficiencia por parte de la población. En cuanto a construcción de vías y caminos, era lo que mejor estaba evaluado en el 2010, por ejemplo, y hoy tiene 58. O sea, ya comienza a ver este indicador de la baja de la credibilidad, de la baja del tema de las promesas. En cuanto al manejo del terremoto, que eso también fue un elemento de evaluación, 52% de los ecuatorianos aprobaron la forma del manejo. Sin embargo, cuando se preguntó sobre las leyes, los impuestos, el tema justamente el incremento del impuesto de solidaridad del 12 al 14% del IVA, era 31% aprobó esto, es decir, 7 de cada 10 no estuvieron de acuerdo con esa disposición por parte del gobierno. Uh-huh. ¿Qué está sintiendo la gente frente a la crisis económica? Las personas están muy inciertas. Cuando les preguntamos y muy preocupadas, cuando le preguntamos en una sola palabra, dígame cómo se siente usted frente al futuro. Y las personas, de manera abierta, y tenemos que 30 de cada 10 personas mencionan que se sienten preocupadas, 15% se sienten inciertos,
9% hoy se sienten tristes, y esto está en un reflejo directo del problema justamente del terremoto. Debemos recordar que la sociedad civil ecuatoriana demostró una fortaleza gigante de organización propia cuando hubo que hacer el apoyo a los damnificados. Mire que las evaluaciones de manera espontánea, quienes fueron los actores mejor calificados en la actuación frente al terremoto, fue principalmente la sociedad civil. La gente dijo, la ciudadanía fueron los que mejor actuaron. Luego fueron también a la par en indicadores similares los bomberos y los rescatistas. Luego estuvo la ayuda internacional, luego estuvo ya el tema del manejo de los municipios, las prefecturas y el gobierno nacional. Pero la gente pudo valorar que la sociedad civil organizada, propiamente organizada, tiene una fortaleza muy grande. Entonces, sí, esperanzado tiene el 15% de los ecuatorianos, dicen, me siento esperanzado. Pero hay una situación de percepción de preocupación, de incertidumbre. Eso es lo que ha venido minando precisamente la credibilidad y la aprobación de la gestión, es decir, los indicadores de gestión del presidente. ¿Y cómo están los indicadores de la gestión del presidente Correa? Muy bien, nosotros medimos la medición de la gestión, tenemos 3 indicadores. El uno, que es la aprobación de la gestión con una escala dicotómica, es decir, aprueba o desaprueba. Esto muy relacionado a cuando va a haber una votación. En una votación la población vota o no vota por una autoridad. Esta es una medición internacional, de esta manera se maneja lo que es la popularidad, y entonces eso es lo que nosotros como Gallup International, como representantes de Win Gallup, lo manejamos desde hace muchos años. Al iniciar el gobierno del presidente, él comienza con una aprobación inédita de 73 puntos, y ha ido en el año 2009 tiene una caída de 52 puntos. Recordemos que ahí hubo el problema de los contratos, el tema de los contratos con el hermano, hubo todo este movimiento que afectó definitivamente su imagen. Luego vinieron las nuevas elecciones, permite esto incrementar su popularidad, pero tiene 2 momentos muy difíciles posteriores. El primero, que comienza a decaer la popularidad del presidente, o la aprobación del presidente, desde mayo del 2014, cuando la situación económica comienza a verse más afectada en el Ecuador. Y esto correlaciona mucho también la situación de los precios del barril del petróleo. Tenemos que tomar en cuenta que este gobierno manejó un precio del promedio del barril de petróleo de 82 dólares. Sin embargo, el crecimiento de la producción de barriles de petróleo no ha sido mayor, no ha sido superior de los periodos anteriores. Es decir, habiendo existido una producción, un valor mayor, podría haber habido una producción de mayor, superior, y no ha sido de esa manera. No ha mejorado, se ha manejado en los mismos 180,000 barriles de petróleo que ha sido el promedio. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? En marzo del 2015 se plantea las salvaguardias, y es muy interesante, porque en grupos focales nosotros hacemos como laboratorios para entender qué es lo que la gente les está preocupando, y comenzaron a sentir que el valor de la canasta familiar, de lo que ellos tenían que tener, de sus requerimientos económicos para poder solventar sus gastos diarios, iban minándose. Es decir, los precios comenzaron a subir con una proporción mayor, sus dineros no les alcanzaban, comenzaron a haber afectaciones con la percepción del tema de la preocupación del empleo. En junio se da la disposición del planteamiento de la ley de herencias y de plusvalía. Eso comienza a hacer comienza a movilizar a la gente. La población no necesitó, cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué entiende usted por ley de plusvalía y herencias? Y la relación directa era su patrimonio. Cuando el sueño de la mayoría de las personas es tener su casa, ese es el sueño mundial, ¿no? Y aquello que podía afectar a su patrimonio, que lo relacionaron de esa manera, porque no se informó de manera adecuada de qué es lo que quería hacer el gobierno al respecto, sino que lanzó el tema, y los lanzó antes de hacer una difusión de qué se trataba. Comienza a movilizarse la gente, y tiene el punto más bajo de su aprobación, con 32 puntos en junio del 2015.
tiene un momento de beneficio para el presidente, y es la venida del Papa. Si no hubiese venido el Papa, quizás esos indicadores precisamente hubieran bajado más. Y hoy en día, a mayo del 2016, si no hubiese habido el terremoto en abril, simplemente nosotros estábamos mirando que la tendencia de la aprobación en marzo y abril de la aprobación del presidente iba a tener una tendencia más baja que la que estamos mirando actualmente. Es decir, el terremoto, en resumen, le apoyó a que detener la baja de la popularidad del presidente, porque la tendencia hubiera sido tener una aprobación menor a la que actualmente tiene, que es de 35 puntos. 35 puntos tiene este momento. Sí, o sea, de alguna manera atenuado el tema del terremoto. Definitivamente esto de la solidaridad de la población, la necesidad de la solidaridad, el mirar al presidente y al vicepresidente en las zonas de damnificados, también se puede percibir que la imagen del vicepresidente también mejoró con su presencia en el terremoto, porque fue el primero que estuvo visible en el accionar, y pues es el que está encargado de la reconstrucción. Entonces la población, el vicepresidente mejoró su imagen, y esto precisamente detuvo la desaprobación. La desaprobación actual de la gestión del presidente es de 58 puntos, mientras que la credibilidad del presidente también ha ido minando su puntaje de 68 puntos en enero del 2007 a 29 puntos en mayo del 2016, es decir, una baja de 39 puntos, mientras que su desaprobación en enero del 2007 solo el 14% no creía en el presidente. Hoy en día el 65% no duda de la palabra del presidente. 65% duda. La aprobación sobre la actitud, sobre todo si bien el tema de los liderazgos y las formas de liderazgos, en el año 2007 la población aprobaba la actitud y la forma de ser del presidente. Eso era lo que la gente estaba buscando, un presidente joven, con fuerza, con fortaleza, con decisión. ¿Qué es lo que estaban buscando la población? 65% en aquella época aprobaba su actitud y su forma de ser. Hoy en día su aprobación de la actitud tiene 27 puntos. La desaprobación, y cuando le preguntamos a la población qué es respecto de la actitud del presidente o qué es lo que sucede, y lo que la población dice que sí, debe ser fuerte, pero no ser abierto al diálogo y respetar de aquellas personas o que disienten de él. Hay personas que dicen, bueno, yo sí me acercaría a la Plaza Grande a decirle que no estoy de acuerdo con un tema, pero me da miedo. La gente comenzó a tener... Todavía tiene miedo. Bueno, y en junio perdió el miedo. Era impresionante del año pasado, pero se cuida mucho de con quién está conversando también. O sea, con grupos focales le preguntamos, bueno, usted se siente tranquilo de poder conversar de lo que usted siente, de lo que usted opina. Dice, sí, pero sí me cuido con quién estoy conversando. Entonces, sí, la gente está consciente del nivel de espionaje que pudiera haber, de escucha, de seguimiento de los controles. El manejo ahora de la comunicación es bastante interesante. Hemos hecho algunos trabajos sobre el manejo de la tecnología a nivel de jóvenes, mujeres, amas de casa, adultos. No existe, es casi más del 90% de los entrevistados tienen Facebook. Y es increíble, vas a Yaguachi, en Yaguachi, la abuelita en Yaguachi, hasta ella tiene Facebook. O sea, tienen acceso, a través de un cybercafé o a redes sociales, y se enteran de ciertos temas. La forma de hacer de información y comunicación ha evolucionado mucho, muy fuerte. Y también sienten eso. Ellos escuchan esto de que tienen temor de poder plantear lo que ellos opinan. No solamente en el público, sino que también en redes sociales. Y es una realidad. El tema de la libertad de expresión como área de acción, la gente calificaba en mayo del 2010 con 45 puntos, la consideraba que era eficiente. Hoy tiene 35 puntos. Entonces vemos que hay temas positivos, que la gente evalúa un accionar positivo de parte del gobierno en temas de salud, educación, vivienda, caminos, el manejo de obras de vivienda. Ha ido decayendo, sí, pero existen temas de evaluación ineficiente, como la necesidad de un manejo mejor del tema económico. Cuando hablan del cambio, 84% dicen, yo creo que hay que
el Ecuador requiere un cambio, porque no podemos continuar con esta incertidumbre de no saber si el día de mañana voy a tener o no voy a tener empleo, si puedo iniciar un emprendimiento o no. Están buscando un líder abierto al diálogo, con un diálogo inclusivo, alguien que pueda manejar la crisis, que pueda administrar la crisis, que pueda sacar adelante, que pueda conversar con la empresa pública y privada. Miremos cómo están ¿Eso siente la gente que ha fallado el gobierno en el manejo económico, en la falta de diálogo, en la imposición? Falta justamente la apertura al diálogo inclusivo, sobre todo, porque saben que hay diálogo, pero no es hacia todos. Eso es lo que está sintiendo la población. ¿Solo los que se identifican con el proyecto político? Por ejemplo, en la difusión de las enmiendas. Es increíble en grupos vocales. Nosotros les preguntamos a veces, bueno, ¿qué piensas sobre la aprobación de las enmiendas que fueron? La gente no se enteró. La gente no estaba enterada. ¿En serio se aprobó? No estoy de acuerdo. O sea, no me enteré que fueron aprobadas el 3 de diciembre. O sea, no llegó esa sociabilización. Exactamente. Entonces la sociabilización, la gente, si bien se ha hecho una inversión muy grande, porque han hablado de muchos diálogos, pero cuando le preguntamos a la población, ¿usted ha sido invitado? La gente no ha sido enterada sobre este manejo, y creo que esa es precisamente la falla en el tema de ser un diálogo inclusivo hacia todos, no solamente quienes están de acuerdo con el criterio. Yo creo que eso es lo que está buscando del nuevo liderazgo por parte de quien vaya a manejar el gobierno, ¿no? Si el presidente de la República anunció esta semana que va a insistir en el proyecto de ley de herencias y plusvalía, y si hay como antecedente lo que nos ha relatado Nancy Córdoba, vicepresidenta ejecutiva de Sedatos, eso es un punto muy sensible para la gente, el tema herencias y plusvalía. Muy sensible. Yo creo, el año pasado le bajó al presidente. Pues justamente conversando sobre esta situación fue el punto más álgido. 32, en ese fue el momento más crítico, inclusive que antes de que llegue el Papa. O sea, justamente antes de que llegue el Papa fue 32 puntos de aprobación. Hoy tiene 35. Si no hubiera habido el terremoto, quizás la preocupación era mucho mayor, hubiéramos tenido quizás indicadores similares, es decir, estamos en un momento difícil. Sí, ha habido un movimiento de la población sobre la solidaridad y la necesidad de unir esfuerzos para sacar adelante el país, pero cuando preguntamos a la población, ¿el país va por buen camino, mal camino? Esa es la preocupación más grande. Con un indicador de que las cosas van por buen camino solo para el 24% de la población, creo que es muy sensible y muy riesgoso. Si el gobierno no informa de manera adecuada, ha hecho unos ajustes al planteamiento de la ley, requiere de una información adecuada de cómo va a ser, de qué manera esa ley, cuánto va a significar el aporte económico de esa disposición para el gobierno, porque quizás existen otras maneras mucho más directas de poder incrementar y mejorar el tema de la producción. Vemos que la producción, el PIB va a crecer en un negativo de menos 4.5. Entonces, esa es una realidad, estamos viviendo ante eso, y las empresas requieren de algo más claro sobre Nancy, si el 35% hoy tiene aprobación al presidente, significa que el 58% ha crecido, ha llegado de desaprobación de la gestión del presidente. 58% desaprueba la gestión del presidente. La aprobación de la gestión del presidente tiene 58 puntos. La credibilidad, las personas que no creen en el presidente es 65, y su forma de ser no la aprueba el 67% de la población. Su forma es su actitud. En cuanto a la forma de gobierno, en cuanto cuando se dice el buen camino, mal camino, el buen camino dice solo el 24, y el mal camino, es decir, el país va por buen camino, mal camino, el mal camino dice en 69. Se cruza en mayo del 2015, podemos ver aquí una curva que estaba positivo desde el año 2008, 66 puntos pensaban que iba por buen camino, en el 2010 57, sube a 66 del 2013, 2014 63, y cruza en el 2015.
se cruzan las dos variables y se miran que justamente la gente ahora, o sea, me parece que en la actualidad con una situación, una percepción de un de que el país no va por buenos, es decir, las decisiones no están siendo adecuadas. 69% dice la gente que va por mal camino. Que va por mal camino. Tiene una incertidumbre y el optimismo, el pesimismo más bien de los ecuatorianos es de un 40%. Esto sin medir hoy el anuncio último de esta semana de la ley de herencias. Exactamente. Es peligroso, es delicado, creo que requiere de una información muy, muy importante por parte del gobierno. Miren que cuando le preguntamos a la población cómo califica la dirección de la economía del país, si le parece que es correcta o incorrecta, en septiembre del 2015 ya veíamos un indicador de 55 puntos negativos. En años anteriores, en cambio, la posición era positiva, al revés, al contrario, tenía puntos de 55, 54 puntos de dirección positiva económica. Hoy en día 77% de los ecuatorianos creen que la dirección de la economía no es la correcta y requieren de que exista un cambio realmente es el manejo económico, es dar luces de que mire que cuando preguntábamos sobre el tema del incremento del IVA del 12 al 14, que justamente veíamos que el 68% no estaba de acuerdo con esa disposición, esa política. Sin embargo, el 78% de la población estaba de acuerdo en que exista una reducción del gasto por parte del gobierno. Es decir, la gente está consciente de que hay un gasto exagerado. Sí. Ahora, ¿por qué? En efecto ha habido una disminución de la pobreza en el Ecuador. No podemos pero eso es algo que está ahí. Pero también debemos tomar en cuenta la cantidad de dinero que ingresó al dínamo económico del país. Mientras en los años anteriores, del 2000 al 2006, en los otros gobiernos, el ingreso fueron de 45.400 millones de dólares en cuanto al presupuesto general del Estado. En estos 9 años, el ingreso promedio anual fue de 25.300, es decir, 253.000 millones de dólares. Toda esa cantidad de dinero. 253, y el informe decía que ha recibido mucho menos. Sí, porque estaba justamente como 238.000 más o menos lo que decía él, pero de todas 250.000. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ellos, este dínamo de esta cantidad de dinero que ingresó, claro, generó un cambio, hubieron más carreteras, hubo un dínamo en el crecimiento del empleo, pero cuando comienza a decaer, vemos aquí desde el 2014, comienza a decaer el presupuesto del Estado, es justamente porque existen ya hay menos producción, hay dificultades y la gente comienza a sentir eso en su bolsillo. Bien, muchas gracias a la vicepresidenta ejecutiva de SEDATOS, Nancy Córdoba, y los indicadores de la situación, cómo preocupa el desempleo, cómo preocupa el aumento de impuestos y cómo cae la credibilidad y desaprueba la población consultada en la encuesta de la gestión del primer mandatario ecuatoriano. Muchas gracias, Nancy, su presencia aquí en Ecuador Radio. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano. Presentamos el servicio informativo Platino. Continuamos en Notimundo con Patricia Terán y Freddy Paredes. Según sondeos recientes sobre la gestión y aceptación de las políticas del presidente Correa, los datos entre encuestadoras difieren. SEDATOS, por ejemplo, asegura que la aceptación del primer mandatario es del 35%, su credibilidad del 29% y la aceptación de las recientes medidas económicas llega al 31%. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, se han cumplido ya 9 años, 4 meses de gobierno del presidente Rafael Correa y claro, son momentos específicos para hacer un corte y analizar su gestión, analizar el apoyo que mantiene el presidente o que deja de tener, y para ello pues hacen públicas sus mediciones las encuestadoras. Es por ello que le damos la más cordial bienvenida a la economista Nancy Córdoba. Ella es vicepresidenta de SEDATOS. Economista Córdoba, bienvenida a Notimundo, muy buenas noches. Muchas gracias, Freddy.
Sí, Pati, para nosotros es un honor y un placer poder informar qué es lo que opinan los ecuatorianos de ahora en la actualidad, a mayo del 2016. Gracias por estar aquí. Economistas, sabemos que tienen ustedes un análisis de la aprobación de la gestión del presidente Correa histórica desde 2007, cuando asumió la presidencia de la República, hasta la fecha. Hablemos de esas cifras, hablemos de esos números, pero iniciemos por la ficha técnica, es decir, cómo se consiguió la encuesta que nos va a dar a conocer. Muy bien, bueno, Sedatos mantiene un estudio mensual desde 1974. Tenemos una serie histórica muy interesante de cómo opinan los ecuatorianos sobre la evaluación de la gestión de las autoridades, la gestión por áreas, etcétera. Y pues esto nos permite tener un seguimiento histórico, una serie histórica y muy importante. Y pues justamente respecto del gobierno del presidente Rafael Correa, al cumplirse 9 años, pues obviamente tenemos en nuestro estudio opinión, tiene una muestra de más de 2.200 casos en 23 ciudades. Esta encuesta fue cerrada precisamente el 20 de mayo, en donde nosotros pudimos evaluar cómo se ha ido presentando la aprobación de parte hacia su gestión. El presidente inicia en el año 2007 con una evaluación inédita de 73 puntos, con unas expectativas muy altas de parte de la población. Se mantiene con esos rubros hasta en mayo de 2008 del 60, en mayo del 2009 y 2010, como hablábamos antes con Pati, también tuvo una baja el presidente. Fueron en la época de los contratos del hermano, que se hablaba de los contratos del hermano, tuvo una baja ahí, pero nunca ha tenido una baja tan fuerte como la que comienza a tener desde el año 2014, en donde ya el tema económico comienza a afectar a los bolsillos de los ecuatorianos, pero sobre todo en el tema de cuando ya se toma la decisión de las salvaguardias en marzo del 2015, comienzan el ecuatoriano a sentir afectado los precios. Precios comenzaron a subir y la gente comenzó a preocuparse, pero lo que comienza a hacer el tema mucho más grave es la decisión de las leyes de herencia y plusvalía, determinando en junio del año 2015 un indicador de 32 puntos. Llega el Papa en julio y permite que eso detenga la caída tan fuerte. Ese es el punto más bajo del presidente de aprobación. Y mire que hay un tema muy particular. La tendencia de la aprobación de la gestión del presidente iba a ser más baja de lo que actualmente estamos mirando, que ha llegado a mayo del 2015 con 35 puntos. Si no hubiera existido el terremoto, que fue algo gravísimo para todo el país, la sociedad civil se demostró que de una manera sin necesidad de un direccionamiento ni liderazgo, la sociedad civil se organizó de manera independiente y fueron los protagonistas realmente de justamente apoyar a los damnificados sin necesidad de un liderazgo. Si no hubiese habido esta situación en la que en cambio el presidente ya se presenta en la zona, la baja de 35 puntos hubiera sido mayor. Entonces el presidente ha tenido dos momentos, de momentos difíciles, justamente en junio del 2015 y en abril antes del terremoto. La percepción de la crisis por parte de la población estaba ahí. La gente hablaba de la crisis, de que existe una crisis. Cuando hablamos de la problemática de los ecuatorianos, estaba centrado ya más del 66% de los ecuatorianos. Sus problemas estaban relacionados al desempleo, al problema económico, a la incertidumbre económica, a la inestabilidad de poder saber si el día de mañana podrá continuar con su trabajo o no, más el tema de la subida de los precios. La gente siente que ya su dinero no le alcanza para comprar aquello que necesita para el día a día, es decir, los precios suben más rápido de lo que los salarios obviamente han subido, que han observado sí cambios, la población observó cambios, se generaron cambios, pero estos cambios lo relacionan ahora que el tema económico ha afectado definitivamente su percepción de la gestión y obviamente de la credibilidad del presidente. Ahora, Nancy, precisamente yo quería preguntarle si es que ustedes ven una relación prácticamente directa entre el inicio de lo que se podría llamar la contracción económica o crisis con la baja, que empieza esta curva hacia abajo, ¿no? Esta bajada de popularidad del presidente.
Definitivamente, cuando nosotros hablamos sobre el nivel de eficiencia del gobierno en diferentes áreas, nosotros esto lo manejamos de manera permanente y preguntamos para cada ámbito de acción, cada área, cómo ha actuado el gobierno. En el año 2010 y años anteriores, 2008, 2009, la gestión en temas de educación, salud, vías y caminos tenían evaluaciones por sobre los 70 puntos. A mayo del 2016, lo que es educación tiene 62 puntos de evaluación, pero el resto comienzan a tener caídas. El factor de mayor ineficiencia por parte del gobierno, calificado por parte de la población, es la generación de empleo. En el año 2010, la calificación de eficiencia en cuanto a la generación de empleo era de 30, y en el año 2016, a mayo del 2016, tiene una calificación de 17 puntos, determinando de esta manera que la población siente justamente que no ha habido una relación directa. La incertidumbre no es solamente una percepción. Cuando le hemos preguntado a la población, ¿conoce usted de alguien que usted o alguien directo a su familia ha tenido que tener un cambio de trabajo o ha tenido que dejar su trabajo? 63% de la población nos contestó que sí. Eso es gravísimo porque la gente está viviendo esta realidad. Y cuando le preguntamos, ¿conoce usted de alguien que está buscando trabajo y que no logra tener un trabajo? 7 de cada 10 ecuatorianos mencionan que la situación del empleo ha empeorado. Es decir que entonces, si nosotros eso lo correlacionamos con la data oficial, podemos indicar que esto ya es información oficial. ¿Cuál es el número de desempleados, subempleados o quienes están inadecuadamente empleados? La tasa ha crecido a casi 4 millones de personas que se encuentran en una situación de desempleo, subempleo o empleo inadecuado. Sumando quienes perdieron el empleo del 2014 al 2015, que son datos del INEC, han perdido alrededor de 85,000 personas perdieron su empleo, y del 2015 a marzo del 2016, 91,000. Sumando son 180,000 personas nuevas en estos últimos 2 años hasta la fecha, quienes se encuentran en esta situación de inestabilidad laboral. Eso es lo que la gente argumenta para en cambio denotar que justamente los indicadores de credibilidad hayan disminuido en 39 puntos desde el inicio del gobierno. El presidente tuvo una credibilidad de 68 puntos en el 2007 y en la actualidad tiene 29 puntos de credibilidad. Esto es diferente a la aceptación. Credibilidad es uno y aceptación. Veíamos que la aceptación está un poco más alta, ¿no?, que la credibilidad. Usualmente el indicador de credibilidad es un indicador que siempre es más bajo que la aprobación a la gestión, siendo un indicador inclusive más importante que la aprobación de la gestión, porque la aprobación de la gestión no significa que la gente vaya a volver a votar por esa autoridad, porque está relacionado al cumplimiento de promesas. La gente deja de creer cuando han habido propuestas de promesas que no han sido cumplidas. Un ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento de las promesas de campaña o cuando han entrado al gobierno. El gobierno, revisábamos justamente para armar la rueda de prensa del día lunes, revisamos la data de toda la información de las promesas, y entre esas promesas el presidente habló de un decrecimiento del IVA del 12 al 10%, y pues ahora tenemos que, por el tema de este impuesto de la solidaridad, ha subido a 14 puntos, a lo cual el 68% de la población no se encuentra de acuerdo. La gente está de acuerdo en apoyar, pero no está de acuerdo en ciertos temas. O sea, lo que está de acuerdo sobre el 70% en una reducción del gasto, que es lo que esperan del gobierno por parte de la población. Estamos dialogando con la economista Nancy Córdoba, vicepresidenta de la encuestadora Sedatos. Otra de las cifras grandes que tiene como medición Sedatos es la aceptación de los ecuatorianos o no aceptación a las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Tenemos que esto
promedio es de 31 puntos, economista. Sí, justamente cuando se les preguntó a la población cómo manejó el gobierno el tema del terremoto, el tema de los desastres naturales, la evaluación de la gestión ante el desastre, ante la gestión, fue de 52 puntos. Pero cuando le planteamos la pregunta, ¿cómo evalúa usted el manejo de las leyes impuestos respecto al tema del terremoto? Esta calificación tiene 31 puntos, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos no están de acuerdo con esa decisión. Y si sumamos a esto las leyes de herencia y plusvalía que ha anunciado el presidente, ¿va a volver a presentar a la Asamblea? A mí me parece que va a ser un tema muy delicado. Recuerden que lo que comentábamos hace un momento, ese fue el momento de la aprobación más baja que obtuvo el presidente. Llegó a tener 32 puntos, hoy tiene 35, pero fue una reacción de la sociedad civil, no fue una reacción motivada por la oposición. A veces se habla de que es un tema de la oposición, pero no fue así. La gente dice que la gente se autoconvocó. Si bien se han arreglado algunos temas respecto de cómo se va a plantear el tema de la ley de herencia y plusvalía, cuando la gente se le pregunta, nosotros hacemos mucha investigación cualitativa a través de como laboratorios para entender qué es lo que entiende la gente por el cambio, por ejemplo, qué es lo que la gente entiende por la ley de herencia y plusvalía, y la gente relaciona su patrimonio, y cuando es su patrimonio la gente relaciona directamente a sus hijos, y a sus hijos, a su familia, a su casa. El sueño de todos los ecuatorianos y de toda persona en el mundo es tener su casa, y eso es lo que más quieren precautelar, es justamente cuidar su patrimonio. Y entonces al desconocer de qué se trata realmente la ley, actúan de manera inmediata. Yo creo que va a ser hay que esperar a ver cómo va a reaccionar la población, si la información va a ser adecuada por parte del gobierno respecto de cómo se va a implementar esta volver nuevamente a poner. Hay una modificación de la tabla, ¿no? Lo dijo el presidente, vamos a ver en detalle cuando lo presente. Pero la gente tiene aún la duda, y el tema aquí particular es la confianza, o sea, de qué manera tanto la población como las empresas privadas, las microempresas, cómo pueden ellos volver a tener confianza para poder actuar. Hemos hecho muchos trabajos a nivel de sectores, porque las empresas también requieren de saber hacia dónde direccionar el dinero que pueden tener o hacia dónde deben enfocarse mejor. Y precisamente hemos visto que la mayoría de las empresas grandes, medianas y pequeñas han tenido que generar procesos, ajustes de procesos para poder enfrentar esta crisis. Ahora, un tema también importante es, ustedes habían comentado de la balanza comercial, el déficit de la balanza comercial, tal vez eso que no está en porcentajes, pero sí en números, y que también es uno de los aspectos que preocupa al país en general, el tema económico. Pues justamente eso está relacionando directamente con las exportaciones y las importaciones. Y pues cuando vemos la situación del año 2001 al 2006 y comparado con 2007-2015, el promedio de la inversión extranjera directa en el Ecuador decayó en 3.7%. Un promedio, Ecuador comparativamente con Colombia y con Perú tiene una gran diferencia. Colombia tiene mientras en Colombia existe una inversión extranjera de 16.325 millones de dólares, al 2014, al 2015 también tuvo una reducción de 12.000 millones, Perú tiene 7.000, Ecuador tiene 609 millones de dólares. Entonces, ¿cómo pueden enfrentar, cómo es el nivel de competitividad que pueden tener las empresas locales para enfrentar a los vecinos? Entonces, sí, la gente, más del 85% de la población ecuatoriana no quiere que la dolarización sea tocada, es decir, les genera una preocupación muy grande. Y cuando nosotros le preguntamos a la población sobre qué es lo que se debe hacer, la gente dice: prefiero que exista un cambio. 84% de la población dice el Ecuador requiere un cambio pero ¿qué es el cambio? ¿Qué significa el cambio? El cambio está muy relacionado a gobernar abierto al diálogo, a gobernar con un respeto a quienes inclusive disienten con el planteamiento de las tesis de parte del gobierno. La gente pudo demostrar en esta situación de crisis del terremoto que somos un Ecuador unido, solidario, y que podemos sacar adelante
adelante este país, pero necesitamos un liderazgo abierto a escuchar, abierto a que justamente puedan plantearse posibles opciones. Entonces, si bien el tema de la expectativa electoral del próximo año, estamos en un año preelectoral, el momento que el presidente decide no participar en las elecciones hace que el nivel de indecisión crezca al 53%. Hoy en la actualidad ya está en el 56% de personas que no han decidido cómo van a votar. Y esto está muy relacionado cuando les preguntamos, ¿y quién es? La gente siente aún que no encuentra una alternativa para poder liderar o direccionar manejar la crisis que tiene el país. Entonces, es un tema de expectativa, de incertidumbre. Todo está por decirse de aquí en adelante. Lo que sí podemos decir es que la gente busca un liderazgo de una persona que sepa manejar crisis, que sepa administrar la crisis, que sepa respetar, que sepa tener un diálogo inclusivo. Es lo que busca la gente. Y estos son los datos de la encuestadora Sedatos respecto de aceptación, credibilidad y apoyo o desapoyo, desaprobación a la gestión del presidente de la República con su respectiva interpretación. Queremos agradecer a la economista Nancy Córdoba, vicepresidenta de la encuestadora Sedatos. Economista, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Esto es Notimundo, siempre bien informados. Que 7 de cada 10 ecuatorianos desaprueban la actitud del presidente. Es más que nada es la no apertura al diálogo, la no apertura a escuchar lo que piensan los ecuatorianos o quienes disienten de él, que debemos resaltar que de los indicadores más relevantes, quizás más importantes que la aprobación de la gestión, es la credibilidad de las autoridades. La credibilidad es un indicador que demuestra de qué manera la gente confía, la población confía en la promesa y en el cumplimiento de las promesas de campaña. Y precisamente la credibilidad es uno de los indicadores también que ha sido que ha ido en declive, y pues ahora se ubica en 29 puntos. Debemos resaltar también que si bien el presidente ha tenido momentos difíciles de la evaluación de su gestión, ha tenido dos momentos o dos situaciones que le han permitido detener ese declive fuerte, como uno de los primeros también, uno de los primeros fue en la época de cuando se discutía el tema del contrato del hermano Fabricio en los años 2009, 2010 cayó su aprobación de la gestión, luego vinieron otras elecciones y pues permitió que ese indicador suba, pero uno de los más graves fue justamente en junio del año pasado, cuando el presidente toma la determinación de plantear las leyes de herencia y plusvalía, que comienza a hacer que la población, sin necesidad de un liderazgo político ni de oposición, se organicen y comiencen a salir a movilizarse. Debemos destacar que nosotros dijimos siempre en estos momentos de situaciones difíciles, hacemos más mediciones porque justamente las tendencias comienzan a verse unos posibles cambios y desajustes. Nosotros hacemos Economista Córdoba, sí, Economista Córdoba, ¿ustedes tienen algún tipo de medición o un indicador con respecto de la gestión del presidente frente al terremoto? Precisamente, eso era lo que le quería comentar. Si el presidente si nosotros no hubiésemos tenido la situación del terremoto, el declive de la aprobación de la gestión hubiera sido más intenso de lo que se observa actualmente. Si bien el manejo del terremoto, cuando le hacemos la pregunta a la población si lo califica como eficiente o ineficiente, 51% de los ecuatorianos creyeron que se manejó de manera eficiente. Sin embargo, la evaluación a la política de la ley de impositiva solidaria de incrementar el IVA por un año, que es lo que así lo planteó el gobierno,
del 12 al 14 tiene una desaprobación del 68%. Es decir, que la gente, lo que nosotros queremos decir es que si no hubiese habido el terremoto y la presencia del presidente en las zonas de los damnificados y la comunicación gubernamental, quizás el indicador de aprobación de la gestión hubiera sido más bajo de los 35 puntos que hubiéramos observado en la actualidad. Entonces, digamos que favoreció el hecho de que el presidente inmediatamente estuvo en el sitio y bueno, y cómo manejó la situación. Esto con respecto al presidente de la República, pero hay otras cosas que se pueden valorar además del desempeño, ¿no?, de este gobierno, y es qué es lo que preocupa más a la gente en este momento, dada la coyuntura que estamos pasando en el país. Podríamos pensar que es lo económico. Muy bien. Pues sí, los problemas de los ecuatorianos radica en un sobre el 66% en los temas económicos, ubicándose en primer lugar el tema económico, la carestía de la vida, el que los sueldos sean bajos, pero también sumado al desempleo, al subempleo y los problemas, que es un problema de la familia. Si nosotros esto lo hacemos comparativamente con la data oficial que nos indica de qué manera los ecuatorianos se encuentran actualmente, cuál es el nivel de empleo, desempleo y subempleo y empleo inadecuado, como lo denomina el gobierno, podemos evaluar que del año 2007 a marzo del 2016 son datos oficiales. Al 2007 existían 2.977.000 personas que se encontraban entre desempleadas, subempleadas o con un empleo inadecuado, que quiere decir personas que tienen una capacidad determinada, no se emplean en aquello para lo que fueron preparados y tuvieron que ser, es decir, un ingeniero es un taxista, un médico está encargado es decir, no se prepararon para hacer esa actividad, que la desarrollan de manera que obviamente son actividades positivas porque son proactivas, pero no se prepararon para eso. Pero el incremento del número de personas entre desempleadas, subempleadas o empleadas inadecuadamente ha subido casi a 1 millón de personas al año 2009. Por eso cuando se le pregunta a la población cómo califica la eficiencia del gobierno en cuanto a por áreas, el área de mayor calificación negativa es justamente la dotación de empleo, es decir, la generación de empleo. Es decir, nosotros inclusive si sumamos lo que pasó el número de desempleados, son datos oficiales, del 2014 al 2015 subieron en 83.000 personas, y del 2015 a marzo del 2016 se han incrementado 91.000 personas desempleadas en estos últimos dos años, o lo que venimos corriendo del año. Entonces, cuando le preguntamos a la población, ¿usted qué piensa? ¿Qué es lo que requiere qué pasa con el tema de la situación del empleo? 7 de cada 10 ecuatorianos consideran que la situación actual del empleo ha empeorado. Pero eso ha sido, por eso es lo que hablamos de que si no hubiese habido la situación del terremoto, que fue una situación gravísima para todo el país, en el que la sociedad civil pudo demostrar de una manera organizada, sin necesidad de igual manera de ningún liderazgo de ningún tipo, se organizó de manera autónoma y pudo ayudar a los damnificados de manera propia, organizada. Mire que en octubre del 2015, la percepción del empleo, cuando preguntamos, ¿usted cree que la situación del empleo está empeorando, si igual o va a mejorar? 50% en el octubre del 2015 decía que está empeorando en un 50%, pero a mayo del 2016 71% habla de que la situación del empleo ha empeorado. Y entonces, también es la situación económica centrada en el desempleo, lo que en este momento, preocupa en su mayor medida a la población. En otras ocasiones ha sido más la inseguridad. Sin duda esto va a centrar también el debate político, ya que nos acercamos al año electoral. A propósito de esto, ¿cuál es la intención de votos, si es que la tienen, con respecto de los posibles candidatos? Bueno, nosotros estamos cerrando esa encuesta última en esta semana. Lo que sí podemos hablar es de que el nivel de indecisión ha subido al 56% de los ecuatorianos,
es decir, 6 de cada 10 aún no tienen decidido su voto, tienen una inquietud muy grande y una expectativa muy grande de quién debe ser el líder. Lo que sí tenemos es un perfil de quién debe ser cómo debe ser el futuro líder, y la gente habla mucho de la necesidad de un líder que sepa ser abierto al diálogo, que respete a todos, no solamente al área, a quienes están cercanos, sino también a quienes disienten de la opinión de la autoridad. Es decir, que aperture a un diálogo para poder encontrar la solución. Nosotros, los ecuatorianos, demostramos en el terremoto que somos una sociedad que puede organizarse de manera activa, de manera positiva, sin miramientos políticos de ningún tipo, para poder sacar adelante al país. Y eso es justamente lo que busca la gente. La gente busca de que haya una apertura, de que sea un líder inclusivo, que sepa manejar crisis. Cuando nosotros evaluábamos pues el nivel de agrado de ciertos partidos políticos, que eso sí lo tenemos aquí, pues podemos también mirar que está muy correlacionado con la baja de la aprobación de la gestión del presidente, y pues el nivel de agrado de Alianza País. En octubre del 2006, en la primera vuelta, pues veíamos que tenía un 21% de aprobación. Recordamos que quedó en segundo lugar el presidente. En la segunda vuelta pues ya triunfa. En noviembre del 2006 tiene 46 puntos de aprobación, nivel de agrado hacia Alianza País. Pero a mayo del 2016 tiene un 24% de agrado, es decir, 24% de la población le agrada a Alianza País. Sin embargo, la votación, justamente en intención de voto para Rafael Correa, pues está relacionada a esos mismos puntajes. Es decir, la gente sabe que no va a presentar el presidente, pues también hay unas grandes inquietudes, porque sabemos que se podrían decidir algún otro tema, pero la población sabe que en este escenario, en lo que podría presentarse, no estaría el presidente. Pero el nivel de agrado de Alianza País ahí dominando, pero lo que queda en resumen es que hay una crisis de liderazgo, porque la gente está buscando el líder que responda a las necesidades de empleo, que le permita tener mayor estabilidad, que permita tener leyes que puedan actuar, que le permitan al empresario micro, mediano y grande poder actuar, porque el problema es que los empresarios grandes y chiquitos tienen la preocupación de pues no poder tomar decisiones por la inestabilidad de las decisiones. Entonces eso se requiere de un escenario de mayor tranquilidad, de mayor sabiduría de saber cómo poder actuar para poder que regrese esa confianza y poder apoyar a este país. Muchas gracias. Escuchábamos a la economista Nancy Córdoba, vicepresidenta ejecutiva de Sedatos, aquí en City Noticias. Vamos a hacer una pausa, 8:28. La aprobación de la gestión del presidente Rafael Correa disminuye. Así lo revela la última encuesta realizada por la firma Sedatos. En mayo de 2008, el 60% de los encuestados estaba a favor de la gestión del primer mandatario, pero a mayo de este año, esa cifra bajó al 35%. Estas cifras difieren de la encuestadora Opinión Pública Ecuador, aunque es notoria una reducción en el número de personas que ve positiva la labor de Rafael Correa. Los resultados de la encuesta realizada entre el 7 y 20 de mayo fueron presentados este lunes por el presidente ejecutivo de Sedatos afiliado a Win Gallup International, Polibio Córdoba. Uno de los temas del sondeo trata sobre la aprobación de la gestión del presidente Rafael Correa. En mayo de 2008, la aprobación era del 60%. En mayo de 2015, disminuyó al 51%. Y en el mismo mes de este año, la aprobación de la gestión del mandatario registró un 35%. Este es un panorama que nos indica exactamente cómo piensa la población, de la forma como se ha comportado el gobierno a lo largo de los años. Estas cifras difieren de las de la encuestadora Opinión Pública Ecuador. Según el sondeo sobre la labor del presidente Rafael Correa, en mayo de 2013 la aprobación llegó al 83%, en mayo de 2015 alcanzó el 68%, mientras que en abril del 2016 el 63% de los encuestados calificó de positiva la labor del jefe de Estado.
Esta encuesta realizada en la costa y sierra a 1.950 personas mayores de 16 años recoge también información de abril y mayo entre los años 2007 y 2015. Dimitri Oña, director técnico de esta encuestadora, explica que la reducción, a la que considera mínima, se debe al estado de ánimo de los ecuatorianos. Otros factores que inciden es la economía familiar o la economía del país y también con la vida política. Opinión Pública también preguntó, ¿cree usted que la economía del país camina por la dirección correcta o incorrecta? Un 28% contestó que la dirección es correcta, mientras que un 62% considera que es incorrecta. Además, Sedatos publicó resultados acerca de la percepción de la situación económica. Sobre la dirección de la economía del país, un 77% cree que es incorrecta y un 19% considera que la dirección es correcta. El sondeo de la encuestadora Sedatos fue realizado a 2.200 personas en las áreas urbano y rural. Tiene un margen de error del 3.5% y un nivel de confianza del 95%. Pero ¿qué pasa? Que con el terreno damnificado, que si bien hay algunos momentos polémicos que ha tenido, pero la presencia y toda la difusión en medios de comunicación hace que se retraiga esa caída mucho más fuerte y se quede en 29 puntos. Pero si no hubiese habido el terremoto, pensaríamos que según la tendencia que se proyectaba hubiera sido inclusive más baja. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que la gente está evaluando, no le gusta el tema de la actitud. El tema de la actitud del presidente en cuanto a la manera de cómo reaccionar frente a las personas, a quienes piensan de manera distinta, o a la misma población que no está de acuerdo con el tema, por ejemplo, con el tema de las redes. Es decir, no escuchar, no estar abierto al diálogo es aquello que le disgusta a la población. Entonces, justamente es lo que ha afectado a este tema de la credibilidad. Nancy, dentro de las preocupaciones de los ecuatorianos, yo me atrevo a pensar que el tema económico será uno de los que esté en el top, uno de los principales. Pero, ¿cuáles son las otras preocupaciones de los ecuatorianos según la encuesta de Sedatos? Entiendo que hicieron una pregunta alrededor del tema. Sí, siempre nosotros estamos manejando el tema de la problemática de la población, qué es lo que más les mueve, qué es lo que más les preocupa. Y pues los ecuatorianos lo que más les preocupa es definitivamente el tema económico, pero el tema del empleo se ha mantenido con un incremento mayor. Nosotros estamos mirando que el tema económico y el económico pues ocupa aproximadamente el 60% de las preocupaciones de los ecuatorianos y 24% el tema de el tema de no poder encontrar el empleo y el tema de la inseguridad. Si tomamos en cuenta que el nivel de desempleados que se ha incrementado aproximadamente en 180,000, pues existen en la actualidad, se incrementaron 90,000 personas desempleadas desde el 2015 a la fecha. Se han incrementado 91,000 personas de ecuatorianos que se han quedado sin empleo. Y cuando preguntamos a la gente, ¿usted conoce de alguien que ha quedado sin empleo? Y que está buscando y no consigue empleo, 7 de cada 10 responden que es así. Entonces, ¿cuántos de cada 10, Nancy, si me permite? 7 de cada 10 ecuatorianos. 7 de cada 10. Mencionan que alguien cercano a ellos están buscando un trabajo y no lo pueden encontrar. A la vez que 6 de cada 10 ecuatorianos mencionaron que en los últimos 3 meses que dejaron de trabajar de manera regular. Si sumamos quienes han dejado de trabajar, es aproximadamente 180,000 personas que del 2015 a esta fecha, por cifras oficiales del Banco del Instituto de Estadística y Censos, cuando se hace el análisis de el desempleo, el subempleo y el empleo inadecuado, la incertidumbre está relacionada a la dirección económica del país. De septiembre de 2015 a mayo del 2016, en septiembre del 2015, en una pregunta que le decíamos, ¿cómo califica la dirección de la economía del país? 55% hablaba de que ya era un manejo incorrecto, 37% decía correcto. Pero a mayo del 2016 el incorrecto está en 77 puntos. Y cuando se le pregunta a la población, ¿y qué debería haber? O sea, ¿debemos seguir con la misma forma del manejo de la situación del país? 84% considera que debe existir un cambio. Es decir, debe existir un cambio
en el sentido del manejo económico, porque el manejo económico es lo que les está afectando a la población. Ellos no relacionan esto con un tema directamente político, pero sí con un manejo, o sea, sienten que el manejo económico no fue el adecuado y entonces esto es lo que ha afectado a su estabilidad económica de sus hogares y de su trabajo. Entonces sienten que algo está fallando, no solamente es un tema del barril de petróleo, que sea un tema mundial solamente, porque ahora también ya lo relacionan con un tema de administración. Entonces sienten que es como una casa cuando hay inconvenientes económicos hay que tomar medidas de cambios, de ajustes, pero no sienten que las cosas están de acuerdo cuando no se da una política de me reduzco, me restringo en gastos. Claro, de coherencia frente a otros gastos y la gente, pues, que como usted bien lo dice, Nancy, quizás no conoce demasiado de política o no lo ve desde la perspectiva política o estratégica, pero sí siente en el tema bolsillo. Eso le pasa al ciudadano de a pie. Nancy, ¿qué decir respecto a ciertas posturas? He escuchado asambleístas, sobre todo el oficialismo, que de alguna manera pues minimizaban estos resultados de encuestas que se llevan a cabo a nivel del país. Ellos hablaban de una gran aprobación del presidente de la República y desestimaban quizás los datos que las encuestas arrojan. Bueno, yo creo que eso es bastante común en épocas electorales, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido la gran bendición de poder participar en todos los momentos electorales y todo, pues ya han sido 41 años de trabajo y pues hemos visto cuando se han congratulado con la información de nuestros resultados de los exit polls, han festejado, así que no podríamos una de cal y una de arena. A veces pues claro, según según en el momento, en el punto en el que se esté, se aplaude la encuesta o se la descalifica. Creo que lo importante, como en todas, nosotros le comentaba que nosotros tenemos un ómnibus de opinión, pero también tenemos un ómnibus de mercados, porque nosotros trabajamos mucho con el área privada, nosotros hacemos muchos estudios de mercado y justamente estamos haciendo muchos trabajos y hemos hecho por muchos años temas sectoriales para entender hacia dónde deben direccionarse las empresas. Esto es así como tenemos el ómnibus de opinión, tenemos el ómnibus de mercados. Entonces justamente hemos aportado y creo que ahora en el mundo actual, a nivel mundial, no se puede tomar decisiones sin información adecuada y oportuna, y pues por eso SEDATUS siempre tiene una rigurosidad muy grande en la toma de información. Tenemos sistemas tecnológicos muy avanzados, pero el tema de la toma de información, del diseño de las escalas, del diseño de los cuestionarios, pues son elementos muy importantes para nosotros y para poder tener esta serie de tiempo. Es decir, podemos comparar lo que pasaba en el año 74 con lo que está pasando en mayo del 2016. Esa maravilla de poder tener información rigurosamente levantada es algo que se puede hacer en un instituto de investigación que sea profesional. Entonces yo creo que claro, son momentos difíciles para todos, para el área política, para el área empresarial, y pues yo creo que lo importante es hacer información de manera adecuada. Yo puedo hablar sobre nuestros datos. Nuestra muestra es una muestra nacional permanente, levantamos alrededor de este tema de información alrededor de 6.000 a 7.000 casos en el mes. Hacemos alrededor de 40 grupos focales para entender el por qué la gente opina así sobre un tema específico, porque esto es un tema... analizando esos datos duros, ¿no? Exactamente, y entender por qué, o sea, qué es lo que la gente busca respecto del cambio. Por ejemplo, nos han preguntado, ¿y qué es el cambio? ¿Qué es lo que quiere la gente sobre el cambio? Y en grupos focales, pues los jóvenes están pensando en un futuro y les preocupa justamente esto de no saber, bueno, hoy estoy estudiando, no me gusta esto que me impongan a una carrera a la que no quería yo proyectarme. Eso no me agrada. El ama de casa también dice lo mismo, me preocupa que mis hijos, tenerle a mi hijo aquí después de que no pude pasar el examen del CENESIT, a pesar de estar en una escuela en el área rural o en el área suburbana, en una buena escuela, en un buen colegio, pero no pueden pasar. ¿Por qué? Porque también existe disparidad en la calidad de la educación en las mismas áreas urbanas de las ciudades grandes, no se diga en las áreas rurales. Entonces hay muchos cambios, el país miró muchos cambios, pero muchos cambios que también lo denominan como una fachada, y eso es lo que no les disgusta. Me acuerdo en un grupo focal en el área
área de Calacalí nos decían, mire, nosotros aquí no tenemos ni luz en esta sección, en este sector, pero tenemos un edificio que cuesta más de 40 millones, para nosotros eso no es adecuado a la sociedad que nosotros vivimos. Entonces, son cosas que la gente se da cuenta, la gente es muy, los ecuatorianos y la gente es muy sabia, entiende mucho sobre el tema de cómo se están manejando las cosas, pero también les provoca una incertidumbre muy grande. Están buscando lo que aquí cuando nosotros preguntamos, bueno, y si el día de hoy usted tuviera que votar, ¿sabría por quién votar? Más del 60% no sabría por quién votar. Cuando el presidente inclusive decide no ir a las elecciones, esa decisión que existía en el país de alrededor del 50% de gente que decía ya tengo decidido el voto, cuando él decide no ir y comienzan a salir más candidatos, todo el mundo quería ser candidato a presidente o ser presidente, la gente comienza a mirar y dice, bueno, no sé a quién designar. Ese es un dato bastante interesante, Nancy, porque habla pues que de momento la gente los ecuatorianos no tienen claro quién quiere que sea su presidente, por quién votarían, y claro, probablemente ya en otro contexto en el que se presenten figuras específicas, esa sería también una encuesta que arroje datos interesantes. Nancy, la audiencia nos pregunta... La gente sabe mucho del perfil que está buscando de su presidente, y hablan mucho sobre una persona que sepa primero tomar decisiones, que sea abierto al diálogo y que respete la opinión de las personas, que sea una persona que sepa acercarse y ser cercana a la población, que sepa manejar o administrar un país en un momento de crisis. Mucho se relaciona, por ejemplo, a un empresario, alguien que ha tenido que poder manejar un tema de crisis, pero un empresario que tenga algún tema que puede ser, que sepa de política. Es decir, tienen un perfil, pero obviamente todavía no se puede hablar de nombres. Nancy, la audiencia nos pregunta a través de Twitter, a través de Facebook, ¿en dónde pueden encontrar esta encuesta? Quizás está colgada en la página web de SEDATOS. Nancy, le agradecería, por favor. Con todo gusto. Nosotros tenemos abierta nuestra información para suscriptores. Nuestra información ampliada está para suscriptores. Nuestros clientes, pues son muchos clientes del área pública como privada e internacional. Así es como nosotros podemos manejar y hacer esta encuesta nacional, mensual. Ciertos indicadores generales se suben a la página web, pero pues si las preguntas exclusivas o muy particulares o abiertas hacia variables, pues la tenemos para suscriptores, pero los atendemos con todo gusto en nuestra oficina. Para nosotros nos llaman mucho a foros, y pues estamos abiertos siempre a entregar esta información y a entregar lo que nosotros hemos podido captar de lo que dicen los ecuatorianos. Este es un mecanismo de democracia, respetar lo que dicen los ecuatorianos a través de un mecanismo profesional de levantamiento científico, justamente es lo que nosotros queremos hacer, que es un elemento democrático para que los ecuatorianos puedan, a través de este instrumento, pues saber qué es lo que ellos opinan. Es de Nancy Córdoba, vicepresidenta de SEDATOS, pronunciándose sobre esta encuesta que precisamente fue difundida ayer, en la que se evaluó, entre otras cosas, la aprobación de la población ecuatoriana a la gestión de Correa. Nancy, mil gracias por acompañarnos esta tarde. Un placer y muchas gracias. Una buena noche. Vamos a Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de la encuestadora SEDATOS. Polibio, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Ayer usted publicó las últimas cifras a los 9 años de gobierno sobre el desempeño del gobierno de Rafael Correa. Y quisiera empezar, y vamos a ir rápidamente con las cifras que fueron publicadas ya y destacadas por los medios de comunicación. Un 58% de la población desaprueba la gestión del presidente del Ecuador. Cuéntenme un poco cómo están esos resultados. Bueno, el presidente Correa pues, comenzó con una aprobación bastante alta, 73% estaba de acuerdo con el presidente, muy alto. A lo largo de todos los años, desde el año 07 hasta el año 2014, se mantuvo con un nivel de aprobación muy alto. Hemos mencionado, es algo inédito realmente. En el año 15, pues, se observó una baja al 51%, y en el año 2016, a mayo, la aprobación ha bajado al 35%, con lo cual, pues, quiere decir que un 58% de la población desaprueba
la gestión del presidente, con un 7% que no mencionó ninguna respuesta sobre esta materia. Pues esto deja ver de que, desde luego, pues, si bien es cierto que durante 7 años el presidente mantuvo una aprobación bastante alta, en el último año, pues, esta aprobación ha tendido a bajar. Siempre nosotros mencionamos conjuntamente con la aprobación lo que es la credibilidad en la palabra del presidente. Que es como la cifra más de es una fuerza, cifra, ¿no?, que dice, bueno, está bien la gestión, pero ¿cuánta gente le cree en lo que él dice, en su gestión y también en la del gobierno? Y vemos también que en el gráfico pues se ve como con un 68% que comenzó su gestión en el año 2007, prácticamente una línea horizontal a lo largo de todo el periodo del 2007 hasta el 2013-14, y desde el 2014 comienza una baja, sobre todo en el año 2015 se observó una baja. Usted recordará que en los meses de junio es donde se dieron muchas manifestaciones en contra de las decisiones del presidente y del gobierno en materia de reglamentación. Y en este año ha bajado al 29%, con lo cual vemos que un 65%, las 2/3 partes de la población, no cree en la palabra del presidente, con un 6% que también pues no manifiesta una opinión al respecto. ¿Dan alguna explicación los encuestados? ¿Se les hace esa pregunta de por qué? ¿Por qué ya no le creen, por ejemplo? Yo diría que la información que la voy a dar en este momento está diciendo mucho también sobre por qué la población tiene esa reacción, ¿no? Cuando le preguntamos si usted aprueba la forma de ser del presidente, de su actitud, de cómo se refiere a los demás, sobre todo aquellos que no están de acuerdo con su forma de pensar. Y vemos que este gráfico dice mucho de cómo es lo que la población ve a su presidente. El 65% cuando comenzó decía así: nos gusta su forma de ser, nos gusta su actitud. Pero es una actitud que viene a ser muy cuestionada, y no solamente en el año actual, sino también anteriormente, en el año de 2010, ya se observó una baja al 38%. Pero vemos que, si bien se recuperó en los siguientes años, ahora un 27% de la población aprueba su forma de ser, su actitud, la forma como se refiere a los demás, y también cómo se refiere a quienes no están de acuerdo con su forma de pensar. Claro, más de las 2/3 partes de la población no aprueba esa forma de ser del presidente. Claro, y sobre todo deben influir situaciones que fueron viralizadas incluso en redes sociales, del presidente de la República pues cuestionando a los damnificados de por qué le reclaman por agua o por qué le reclaman por ayuda, en una actitud bastante prepotente y exactamente. Y demasiado los detalles son muy agresiva, importantes, ¿no? Los detalles son muy importantes en la vida, y un pequeño detalle positivo hace que la gente aprecie mucho a quien lo hace, y un detalle que no sea positivo pues entonces hace que la apreciación baje. Ahora también nosotros hicimos una valoración de su partido, del partido Alianza País, cómo es lo que se presenta actualmente y cómo se proyecta hacia el futuro. Yo creo que vale la pena mencionar al respecto. Vemos que el nivel de agrado del movimiento Alianza País, claro, cuando comenzó el presidente, cuando ganó la primera las elecciones conjuntamente con Álvaro Noboa, él quedó en segundo lugar, el partido tuvo un 21% de aprobación. Siempre el partido ha tenido y tiene un nivel de aprobación menor que la que tiene el presidente. En el año 2006, en noviembre, cuando ganó la presidencia, el presidente tuvo más de 52%, pero su partido 46%. Y esta aprobación ha ido disminuyendo, y vemos que la aprobación al partido, al movimiento Alianza País, se sitúa actualmente en 24%. Entonces se estaría proyectando, desde luego, cómo es lo que podría presentarse en el futuro, la situación del movimiento
que está pues dirigido por el presidente. También un asunto que podríamos mencionarlo brevemente es lo que tiene que ver con la votación recibida por el presidente y la intención de voto, si acaso él pues desearía en las elecciones. La votación que recibió el presidente también es bastante notable. Son muchas elecciones las que él ha ganado a lo largo de los 9 años de gobierno, y ya sea de forma directa o también respecto de lo que él ha estado auspiciando. En la primera vuelta, en el año 2006, ganó con el 22.8%. En la segunda vuelta recibió el 56.7%. En abril, que nuevamente participó en las elecciones presidenciales, tuvo el 52%. En febrero del 2013, que fue la reelección del presidente, recibió el 57%, que es el puntaje mayor que ha tenido. Claro. Pero después la intención de voto ha ido bajando y ahora está en 28%. Más o menos la Alianza País y tanto el presidente de la República tienen un 30% de voto duro. Solamente quisiera ir rápidamente, ya tenemos que despedir, pero quisiera saber cuáles son los problemas que más preocupan a los ecuatorianos. Rápidamente, Polibio. Los problemas que más preocupan a los ecuatorianos, muy interesante, es lo que tiene que ver con la parte económica. La parte de la economía, lo que tiene que ver con el manejo justamente no solamente de la economía nacional, sino de la economía de la población en general. Claro, dice, el 26% de los ecuatorianos creen que el problema económico es el principal del país. Exactamente. ¿Correcto? ¿El desempleo? El desempleo, enormemente, 24%. La inseguridad, la delincuencia y la violencia, 16%. Bueno, actualmente preocupa el terremoto y sus consecuencias, la corrupción, la mala administración, 8%, y vemos entonces pues que se centra la preocupación de la población en lo que es la economía nacional y la economía de la población. Gracias. Las cifras de aprobación de la gestión del presidente Correa difieren según 3 encuestadoras. Los sondeos dicen al cumplir 9 años de gobierno que la aprobación del primer mandatario, según Cedatos, es de 35%, Perfiles de Opinión 59% y Market 26%. Y es desde el año 2014 cuando comienza a haber una baja en su aprobación. Inéditamente se ha mantenido una calificación a la gestión alta. Estas cifras a criterio del principal de la encuestadora Market dependen de varias situaciones y su tendencia inició a raíz de los anuncios de los proyectos de herencia y plusvalía. En ese momento algo se rompió en el país debido a una tendencia a la baja, principalmente causada por factores económicos y por factores emocionales. Sobre la credibilidad de Rafael Correa, Cedatos señala que tiene el 29%, Perfiles de Opinión el 48% y Market el 26%. Respecto a cómo está la situación económica y la situación política, está pesimista. Por sector, en el gobierno, el último lugar, de acuerdo con Cedatos, lo ocupa la generación de empleo con el 17%. Parte importante de las encuestas fue la reacción del gobierno frente a la crisis generada por el terremoto. Paulina Recalde manifiesta que la población calificó positivamente el manejo del terremoto, pero según Cedatos la aprobación de estas medidas económicas es del 31% y Market muestra que el rechazo es del 70%. El terremoto descubrió una serie de facetas que estaban ocultas, que es la pobreza en la que realmente viven muchos sectores de la población. El incremento de impuestos nunca es popular, pero en este caso 70% de rechazo a una iniciativa vendida como una medida de solidaridad por el gobierno le va a pasar factura. Así están los números del gobierno según 3 encuestadoras 12 meses antes de que el presidente Rafael Correa deje el poder luego de 9 años de mandato. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas.
Con nosotros el presidente ejecutivo de Sedatos Gallup, Polibio Córdoba. Polibio, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Importante en este punto conocer qué es lo que piensa la ciudadanía, la población sobre lo que está ocurriendo en la zona de desastre y también sobre las alternativas de solución que ha presentado el gobierno. Muy buenos días y bienvenido. Usted ha presentado ya una encuesta y quisiera ir rápidamente hacia los resultados. Tenemos un primer cuadro en donde podemos ver qué es lo que piensa, qué es lo que más destaca a la población desde frente a la tragedia que sucedió en la zona costera. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, muy interesante la reacción de la población después de este sismo, que dice lo más que se debe destacar es la solidaridad de los ecuatorianos. Algo que vino a despertar realmente el espíritu real que tiene la población para poder estar cerca de quienes han tenido este problema. Y claro, entre la solidaridad de los ciudadanos también destaca en general, por ejemplo, la labor de los rescatistas, ¿no? El papel que pues desempeñaron los socorristas, como le digo, los bomberos, que se convirtieron en verdaderos héroes, ¿no? de este triste episodio. También pues estuvieron cerca las Fuerzas Armadas y la policía. Luego destaca pues a los medios de comunicación, a los municipios. Los municipios tanto de Quito como de Guayaquil y de todo el país, que fueron los que aglutinaron realmente todo ese afán de la población de estar cerca de los damnificados. Claro, importante, y a producción, a ver si le pedimos que sería importante rodar imágenes de lo que causó esta reacción de la gente, ¿no? Ver precisamente toda la sociedad civil moviéndose en pleno para poder ir y colaborar con la zona de desastre. Así que si vamos rodando imágenes mientras vamos hablando. Por ejemplo, aquí se ve la labor de los diferentes grupos sociales, las fundaciones. Cabe destacar, por ejemplo, el gran papel que desempeñaron los clubes de leones en todo el país. 300 toneladas que despacharon a todos los lugares, de sus brigadas médicas. Entonces eso, pues, y los jóvenes. Hay unos clubes que se llaman los clubes de leones, que en por ciento se desplazaron desde las diferentes ciudades. Como digo, era tan interesante ver las cadenas que conformaban los ciudadanos a lo largo de las avenidas. Muy motivantes, ¿no? Muy motivantes. Le digo, es algo como que dice, qué gusto de ser ecuatoriano, decía la gente, y saber poder ayudar en el momento menos pensado. Otro papel también importante, que aparte de lo que es la reacción de los ecuatorianos, es la ayuda internacional. Claro que sí. La ayuda internacional que vino de muchos países. Claro, cada vez que aterrizaba un avión con provisiones, carpas, medicinas. Por ejemplo, también cabe destacar la gente como que se sentía acompañada, ¿no? El papel de la asistencia internacional de todos los países, de los gobiernos, pero también de los ecuatorianos, de los residentes en otros países, cómo se unieron. Cabe destacar, por ejemplo, los papeles de los clubes de leones de Nueva York. Movieron a todos ecuatorianos y no ecuatorianos y tienen almacenada una cantidad de ayuda que esperamos que llegue en los próximos días. Ahora, después de esto, también tenemos que decir que menciona a la población. Yo estoy diciendo lo que menciona a la población. Los medios de comunicación social. Si no, dice la población, si no habría sido por el papel que desempeñaron los medios de comunicación social, en especial los medios privados y también los públicos, desde luego, el mundo no se habría enterado en forma inmediata y habría conocido la verdadera magnitud del sismo. Esto hizo pues que entonces los gobiernos, las instituciones de ayuda, las fundaciones en general, pues acudan a ayudar a la población. Ya dije, pues las organizaciones sociales y fundaciones, la empresa privada. Es importante también destacar el papel de la empresa privada que se puso a la disposición con todos sus medios para llegar a los lugares que mayor necesidades tenían. Así es. La iglesia y las organizaciones que se unieron a la iglesia para entregar esta ayuda, y lógicamente el gobierno nacional, ¿no? El gobierno, pues, que aquí cumple un papel que es todavía mucho más trascendente, porque ¿qué es lo que viene ahora? Después de los problemas, ¿cómo es lo que va a enfrentar la situación futura? Y tenemos el siguiente gráfico sobre los problemas que más preocupan a la población. Ya venían con algunas preocupaciones desde antes del terremoto, pero después del terremoto estas son las preocupaciones. A ver, tenemos ahí. El gobierno debe disminuir los gastos del presupuesto del Estado.
de acuerdo, 78%. O sea, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un presupuesto donde se ajusten los cinturones, de tal manera de que lo que se tenga que atender es la primera prioridad, que se disminuyan los gastos del presupuesto del Estado, que pueden disminuirse. En desacuerdo está el 15% de la población y hay un 7% que no opina al respecto. Ahora sí, vamos con los problemas que más preocupan a la población. Muy bien. Ahora, este asunto de lo que más preocupa a la población es posterior al sismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer punto? El punto que más preocupa a la población es la crisis económica. La crisis económica, el desempleo, el endeudamiento público, pero también el endeudamiento privado, la situación de los hogares, el incremento de impuestos, la pobreza y los precios altos. Estos problemas suman el 49% de las preocupaciones de los ecuatorianos. Pero inmediatamente está entonces algo nuevo, algo que surgió como inesperado, pues desde luego, el terremoto y sus consecuencias, las pérdidas, el costo que significa la reconstrucción, los damnificados en general, y lo que tiene que hacerse para que esta Manta, Portoviejo, Muisne, Pedernales, pues nuevamente surjan. 30% de la población tiene esa preocupación. 30% dice. Luego viene el problema de la delincuencia y de la inseguridad, que siguen siendo la gran preocupación, el 12%. La mala administración del gobierno, dicen, la corrupción, el 4%. La deficiencia en el servicio de salud, educación y vivienda, que se observa, 3%. Y otras catástrofes naturales que también se han dado en los últimos meses. Pero ya en menor proporción, ¿no? Que vienen Vamos por tiempo con el siguiente cuadro. ¿Qué piensa la población sobre la propuesta de incrementar el IVA? Esto es interesante, cómo la población inmediatamente analiza hasta qué punto conviene o no conviene pues, de que se den tales medidas. Por ejemplo, el incremento del IVA del 12 al 14%, aprueba un 33% y desaprueba el 67%. En esto tenemos que dar el dato correcto. Aprueba el incremento del IVA el 33% y desaprueba el 67%. La mayoría desaprueba. Las dos terceras partes no está de acuerdo con este incremento. Yo creo que esa es la razón incluso para que la Asamblea esté tomando en cuenta esta reacción de la población, para que no sea el 2% o el 1% el incremento del IVA, sino que se busquen... No quieren que se incremente el IVA, no lo ven como una alternativa para solucionar ni la crisis en la zona de desastre, ni tampoco a nivel general la crisis económica. Vamos con la venta de activos del Estado. Ahora, en lo que se refiere a la venta de activos del Estado, claro, la población dice, si el gobierno puede tener otra opción de obtener ingresos, búsquela de esa forma. Una de las formas que el mismo gobierno ha planteado, que es la venta de los activos del Estado, que aprueba el 61% de la población y desaprueba el 39%. Ahora, claro que hay una inquietud. ¿Cuáles son los activos que se va a poner a la venta? ¿Y en cuánto? ¿Y en cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué es lo que va a suceder después de lo que se venda, digamos, por ejemplo, una central eléctrica, cosas de esa naturaleza que son de gran importancia para el país? Entonces, eso también la población tiene mucho cuidado en mencionar esta aprobación, porque dice, bueno, todo depende de cuáles son los activos que se van a vender. Y claro, y de ese 78% que dice que quiere que el Estado o el gobierno baje los gastos corrientes, claro, el gasto público. Es decir, baje el gasto público y venda los activos del Estado. Porque resulta que esa es la medida más aprobada por la población, que haya una reestructuración del presupuesto capaz de que aquello que pueda quitarse para este año, que no va a causar inconveniente en el desenvolvimiento del país, pues que se reduzcan de esa naturaleza. Y tenemos un último cuadro, trabajo de reconstrucción. ¿Con quién debería trabajar el gobierno? ¿Solo, dirigiendo todo o con quién? Ahora, ¿cómo es lo que debe trabajar el gobierno? Dice, ¿el gobierno debe trabajar solo o debe hacer copartícipe de este gran trabajo a la empresa privada, al sector privado en general? Y la población es muy terminante en ese sentido. Dice, 25%. Pues, que trabaje en coordinación con sus diversas instituciones públicas. Pero el 75% dice, debe trabajar en forma independiente, ¿no? Debe trabajar en forma coordinada entre el gobierno y las entidades privadas. ¿Por qué? La empresa privada en este campo
es un valioso aporte porque sabe muy bien cuáles son las formas como se tiene que dar un nuevo emprendimiento. Tenemos que tomar en cuenta que hay negocios completos, pequeños y medianos comerciantes, todo lo que es el sector turístico en general, en donde la participación privada es muy grande. Entonces, la actividad de reconstrucción debe ser una actividad combinada. Así entre es. el sector público y en el términos sector generales, privado. ¿no? Este debe ser un trabajo en equipo de todos. Polibio, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, siempre cortos de tiempo, con tan interesantes temas, pero ya está lo que piensa la población. Sí. El gobierno se maneja mucho con encuestas, ojalá tome Y otro en asunto cuenta que estas importantes. en unos segundos, también hay un afán de la población de que se preocupe del futuro. Hay una preocupación que casi el 80% dice, estamos con una preocupación de qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces tiene que haber una cultura del riesgo, una cultura de la protección. Y eso todos los hogares que participan en nuestros grupos focales dicen, tenemos que aprender a defendernos, a protegernos, a anticiparnos a lo que puede venir en el general. Una encuesta realizada por Sedatos Gallup revela que los problemas que más preocupan a los ecuatorianos luego del terremoto del 16 de abril son el desempleo, el endeudamiento, la pobreza, los impuestos y precios altos. Y lo que más se destaca es la solidaridad. Veamos. Luego del terremoto del pasado 16 de abril, el Centro de Estudios y Datos Sedatos consultó a los ecuatorianos sobre cuáles son los problemas que más preocupan. Al 49% le inquieta la crisis económica, al 30% el terremoto y sus consecuencias, al 12% la delincuencia e inseguridad, al resto otros problemas. ¿Y crisis económica? ¿Qué quieren decir? Es el desempleo, el endeudamiento, tanto público como de las personas. Que ellos hablan no es solamente el endeudamiento del gobierno, sino también el endeudamiento de las personas. Sobre las medidas económicas propuestas por el gobierno para poder enfrentar los efectos del terremoto, se les preguntó, ¿usted aprueba o no las siguientes medidas económicas tomadas por el gobierno? Una de ellas, el incremento del IVA del 12% al 14%. El 67% lo desaprueba. El 33% lo aprueba. Más de las 2/3 partes de la población no consideró que era la medida propicia, la medida que iba a ayudar a superar el problema de escasez de recursos para solventar los problemas del sismo. Otra de las interrogantes. ¿Usted está de acuerdo que para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas y ayudar a los damnificados del terremoto, el gobierno disminuya los gastos del presupuesto del Estado? El 78% está de acuerdo que el gobierno disminuya los gastos del presupuesto del Estado. El 15% está en desacuerdo. El 7% no sabe. Sedatos Gallup realizó la encuesta a 1.626 personas de Sierra, Costa y Amazonía en las áreas urbanas y rurales.